Hola, Dios lo bendiga, bendiciones, buenos días, bienvenido a un programa más de Comenzando tu Día con Dios. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y deseo que la paz, la gracia de Dios sea contigo y con todos los tuyos. Quiero hablarte cortamente sobre el peligro de ser obstinado. Cuando hay obstinación, esto nos va a llevar a nosotros a fracasar. El obstinado invierte tiempo a lo que no le va a sacar provecho. El obstinado invierte dinero porque tiene una obstinación de que tiene que hacerlo, aunque al final pierde aún su herencia. Como el hijo pródigo que estaba obstinado en irse de la casa de su padre y al final perdió su herencia. Ahora quiero comenzar leyéndote Números capítulo 14, versículo 39. Estos versos nos hablan, pero antes de estos versos nos muestran cómo los 10 espías en Israel hicieron desfallecer y desviar el corazón de los hijos de Israel por la información incorrecta o la información con un sentido que lo habían dado de duda. Cuando los 10 espías le dijeron, la tierra es buena, hay buenos frutos, pero hay gigantes. Y nosotros parecíamos como langosta delante de ellos. Y estas palabras con malas intenciones hicieron que el pueblo dudara de Dios y desfalleciera en su fe. A veces hay que tener cuidado a quien escuchamos, porque hay personas que pueden estar diciendo la verdad, pero la dicen con un sentido, no para construirte ni para edificarte, sino para desanimarte y para que tú desistas de hacer lo que Dios ha puesto en tu corazón. Porque en verdad habían gigantes, pero Dios dijo que lo iban a vencer. Sin embargo, en el tono, en la forma que ellos dicen gigantes, es para que Israel no se atreva a creerle a Dios. Y esto fue un gran pecado. De hecho, ellos murieron delante de Dios. Entonces, el pueblo se lamenta por esto y lo próximo que sigue es Número 14, capítulo 3, en el verso 39, que dice, porque se levantó el ejército de Amalek, Israel quiso ir a pelear, pero Moisés le habla, le dice que no. Ahora, leámoslo como lo dice la Escritura. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho, y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo, heno aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Es decir, le están diciendo, nosotros dijimos que nos iban a devolver a Egipto, pero nos sentimos reprendidos y aquí estamos para hacer lo que dijo Dios, porque pecaron contra Dios. Y dijo Moisés, ¿por qué quebrantéis el mandamiento de Jehová? ¿Por qué quebrantaste el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque ellos querían ir a la batalla contra Amalek, pero no era el momento. Y ellos le dicen, he aquí, vamos a subir. Y Moisés le dice, no suban, porque Dios no está con ustedes. Como ustedes quebrantaron el mandamiento y no obedecieron a Dios, Dios dice que no va a ir con ustedes a la batalla. Entonces Moisés le dice, porque el amalecita y el cananeo están delante de vosotros y caeréis a espada, pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por esto no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, Israel se hace obstinado en seguir hacia adelante cuando Dios se quedó atrás. La Escritura muestra que murieron y perdieron la batalla. ¿Por qué? Porque intentaron tener victoria sin el que da la victoria. ¿Y cuál es la enseñanza? Que si Dios no está con nosotros, no debemos actuar en lo que Dios dice que no actuemos. Israel, a pesar, mis queridos hermanos, a pesar de saber lo que decía Dios a través de Moisés, no suban a esta tierra todavía, porque el cananeo y el amalecita están allí y vosotros caerán. Pero en su obstinación decidieron seguir
hacia adelante cuando Dios se había quedado atrás. ¿Y cuál fue la causa por la cual Dios no quiso seguir con ello? Porque habían quebrantado el mandamiento de Dios. Dios le había dicho a ellos una cosa y ellos hacían otra. Cuando nosotros, a pesar de que tengamos promesas de Dios, comenzamos a caminar en nuestra voluntad y nos olvidamos de caminar en la voluntad de Dios, toda promesa que Dios nos haya hecho se caen. Todo respaldo de Dios se mueve. Toda la provisión de Dios será quitada, removida de nuestras vidas. Dios solo tiene compromiso de cumplir con aquello que le obedecen. Es algo importantísimo que quiero que lo sepa. No creas que soberanamente Dios va a cumplir en tu vida lo que Él dijo si tú no colaboras con Él. No va a suceder. Dios siempre ha mostrado que la recompensa de la bendición y de la prosperidad es la obediencia a su palabra. No hay forma. No puedes manejar en la calle y cerrar los ojos y esperar que no va a terminar en el hospital o en el cementerio. Será el resultado. ¿Por qué? Porque cerraste los ojos. Es lo mismo. La obstinación es un enemigo que ha mantenido a muchos cristianos bajo la derrota y heridas. Ellos fueron derrotados y fueron heridos, no por voluntad de Dios, sino por decisiones de ellos de continuar en el camino, aún sabiendo que Dios no subía con ellos. ¿Ve? Dios le dijo, por cuanto ustedes no me han seguido, yo tampoco los seguiré. Pero ellos, en su obstinación y en su enfoque de tener éxito, de tener victoria, de conquistar a sus enemigos, olvidaron la parte más importante, la voluntad de Dios. Y a veces nosotros estamos como los hijos de Israel, que nosotros queremos tener victoria cuando Dios no está de acuerdo con lo que estamos haciendo. En el libro de Números, la Biblia dice que el pueblo decidió ir hacia adelante cuando Dios se quedó atrás. Amado hermano, amigo, pastor, profeta, evangelista, maestro, empresario, nunca camines si Dios no está contigo. Israel era el pueblo amado de Dios y es un pueblo amado por Dios. Israel, Dios le promete llevarlo a Canaán, pero en el camino hacen cosas que no le agradan a Dios. Y Dios se enojó y le dijo, estoy enojado con ustedes. Ellos se arrepienten, entran en luto, pero tratan de tener victoria cuando Dios le ha dicho que no irá con ellos. Y muchas veces nosotros hacemos como Israel. Queremos echar hacia adelante una empresa, un ministerio, un negocio, sabiendo que no estamos dentro de la voluntad de Dios y lo queremos hacer con nuestras fuerzas. No podemos ser obstinados. Lo que Dios no aprueba, no lo apruebe. Lo que Dios no aplaude, no lo aplaude. Si Dios, mira, cuando Dios me llamó hace más de 20 años, Dios me dio una gran visión. Yo estaba de rodillas, 3 de la mañana, cuando Dios me sacó del cuerpo en el espíritu. Mi espíritu lo sacó Dios y me dio esta gran visión. Y una de la enseñanza fue esta. Él me dijo, mi presencia está contigo. Y me dijo, pero si mi presencia se mueve a la derecha, muévete con ella. Si se mueve a la izquierda, muévete con ella. Si va al frente, ve con ella. Y si se retrocede, retrocede. Y si mi presencia se queda quieta, quédate allí. Y me dijo, pero muévete a donde mi presencia se mueva. Allí yo entendí que ya no debo de caminar en mi gusto ni en mis ofertas, sino en la perfecta voluntad de Dios. Jamás habrá garantía de bendición, de provisión, de protección, si no caminamos dentro de la voluntad de Dios. Israel confió en su ejército, confió en que era el pueblo de Dios, y sin embargo fueron derrotados. Siendo el pueblo de Dios, hijos de Abraham, la niña de los ojos de Jehová, Dios estaba allí, sin embargo Dios no lo respaldó. Dios no tiene compromiso con personas que no le obedecen. Así que, mis hermanos, tiene las Escrituras, lee la Biblia, obedécela, desarrolla una comunión con el Espíritu Santo y Él te va a dar dirección cada día de lo que has de hacer. Así que no te sientas mal si has tenido derrota, detente y comienza a buscar a Dios y Él te va a dar dirección. No sea obstinado, no sea obstinado. Aprende a ser manejable, enseñable y una persona que sea dirigida por las Escrituras y por el Espíritu Santo.
Dios te bendiga. Pasa un día hermoso en el Señor. Bendiciones.